En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues esta semana no nos olvidemos porque Santiago no es Chile y aunque lamentablemente muchas veces concentramos la información y la atención en lo que pasa en la capital, pero hubo un atentado gravísimo en Traiguén. Se quemaron, quiero decir, un colegio, una iglesia, una posta y varios otros temas que tienen que ver con una afectación absoluta a la comunidad que ahí vive, pero esto no es lamentablemente un hecho aislado. Esta vez fue la agrupación Resistencia Mapuche Mayeco RMM la que se adjudicó este atentado. Quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, con quien vamos a hablar, por cierto, de este y de otros temas que tienen que ver con lo que está pasando en materia política en nuestro país, el senador por la región de la Araucanía, demócrata cristiano, Francisco Buenchumilla. Senador, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo está, Mirna? Buenos días, mucho gusto. Senador, bueno, partamos por lo primero que estoy, refiriendo y que dice relación con este hecho gravísimo. Quiero preguntarle, ¿qué características diría usted que tiene o que está tomando más bien el conflicto y qué elementos hay que observar para comprender qué rol juega una organización u otra, y en este caso puntualmente, por supuesto, RMM? Yo creo que este es un proceso que viene desde hace muchísimos años, estamos hablando de más de 20 años, y por lo tanto es una continuidad de una estrategia de un sector del mundo mapuche que simplemente dejó de creer en las vías institucionales, dejó de creer en el Estado, y por lo tanto ha usado este mecanismo para los efectos de obtener una respuesta del Estado definitivamente respecto de cuestiones que se arrastran por décadas, ¿no? No veo yo y no estoy en condiciones de poder dar una respuesta respecto a las distintas estrategias de las distintas organizaciones que están en ese mundo. Simplemente veo y constato esto por muchos años y he visto una respuesta errática de parte del Estado, de los distintos gobiernos, de distintos signos que ha habido. Y bueno, ahora estamos trabajando en esta última Comisión de Paz y Entendimiento. Vamos, senador, a ver qué sale de eso. Correcto. De hecho, le voy a preguntar de inmediato sobre ese punto, pero quiero solamente para despejar, porque dice Pablo Urquizar, ex coordinador de la Macrozona Sur, que aquí estamos hablando de un grupo, RMM, que tiene rasgos propios de las mafias, de las agrupaciones de crimen organizado, y él lo asimila, por ejemplo, al Tren de Aragua o al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Usted ve algunas similitudes? Yo no sé de dónde saca Pablo Urquizar esos razonamientos, qué fundamentos tienen. Uno puede tirar cualquier cantidad de epítetos y de cosas sin mayor fundamento. Yo esperaría una respuesta oficial en las instancias correspondientes de los servicios de inteligencia, pero el Estado no funciona bien en esa materia y tampoco yo he escuchado en las instancias en que me muevo una respuesta de esa naturaleza a lo que dice Pablo Urquizar, ¿no? Usted lo descarta entonces. Senador, pero cuando usted dice que son grupos que se han radicalizado porque, de acuerdo a sus demandas y de su ideología, ¿no es cierto?, el Estado no está respondiendo adecuadamente, ¿cómo se explica que estos grupos afecten instalaciones que van en directo beneficio a la propia comunidad, ¿no es cierto?, mapuche? Porque hay que entender el diseño que está detrás de esto. Es largo de explicar esto, pero hay una cosa histórica, permítame unos par de por 30 supuesto, segundos. Pero por favor. Mire, esto viene del siglo XIX, cuando el ejército chileno se moderniza y por lo tanto trae rifles, carabinas y escopetas de repetición, tecnologías nuevas desde Estados Unidos. Y entonces el mundo mapuche, que estaba en lucha en ese entonces, sabe que es imposible tener una guerra frontal y por lo tanto se hace un diseño de tener un ataque selectivo. Entonces hoy día nosotros estamos en presencia en el siglo XX-XXI de una estrategia selectiva
de tener blancos, y por lo tanto nunca va a haber un enfrentamiento, digamos, global con las fuerzas de orden y seguridad o con las fuerzas armadas, porque esa batalla la perdieron los mapuches en el siglo XIX. Entonces, el diseño es tener cuestiones selectivas que le indiquen claramente al Estado que lo que ellos pretenden es que el Estado se retire de estos territorios. Entonces, es una cosa bastante refinada desde el punto de vista del análisis, pero ese es lo que yo deduzco de los libros que he leído, y por lo tanto eso es lo que el Estado chileno le ha costado mucho entender, que simplemente mediante la fuerza de frente no va a lograr eso, porque esa ya es historia pasada. Ya, y entonces, ¿en qué rol queda y en qué posición queda la Comisión por la Paz y el Entendimiento? Queda con un desafío mucho mayor, y por eso yo acepté, cuando yo llevo muchos años en esto, hacer un último esfuerzo para ver si es posible tener una respuesta moderna del siglo XXI con nuevos instrumentos, viendo experiencias internacionales, y entonces salir de la trinchera. Le coloco un ejemplo para explicar. Las grandes empresas cuando llegaban acá, hace muchos años atrás, pensaban que podían hacer sus empresas y haciendo algunos regalitos a las comunidades. Entonces típicamente eran pelotas de fútbol, camisetas y algunos regalitos. Bueno, eso hoy día no funciona. Hoy día las empresas tienen que entender que en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, hay participación en los grandes proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, pesqueros. Entonces tienen que ir a otra cosa, digamos. Entonces no puede ser más de lo mismo. Esperamos nosotros en la comisión entrar a esos temas para tener una relación distinta, y de esa manera a lo mejor podemos contribuir a tener un clima diferente en los próximos años. Pero va a depender esto del curso que tomen los acontecimientos políticos generales en el país. Con este péndulo que tenemos y con esta arremetida de la ultraderecha y de lo que estamos viendo en el Consejo Constitucional, bueno, eso va a ser determinante para ver qué va a pasar el año 2025, sobre quién va a conducir el Estado. Entonces son elementos de juicio que van a ir más allá de lo que podamos hacer en esta comisión en que estamos participando. Fíjese que ya que usted lo menciona, senador, a ver, varios puntos ahí. El presidente Ricardo Lagos estuvo ayer precisamente en el Consejo Constitucional, expresó muchas aprensiones, dijo que estaba muy preocupado por el curso que está tomando la política, habló de la política del corto plazo, de esta política de representantes políticos que lo que quieren, decía él, es ganar popularidad a través de darle a la gente lo que la gente quiere, supuestamente, en lugar, no, y decía, esa es la política con minúscula, ¿verdad?, en lugar de escuchar a la ciudadanía, pero al mismo tiempo ser capaces de proponer políticas que tengan real impacto, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Quiero preguntarle si usted también está preocupado por el curso de los acontecimientos políticos. Bueno, justamente yo tiendo a coincidir en general con lo que dijo el presidente Lagos ayer. Yo agregaría, sí, que tenemos nosotros un tema de la crisis de la democracia representativa en todas partes del mundo, y por otro lado que la izquierda en el mundo no logra tener un discurso de cuál es su modelo de sustitución del capitalismo. Eso no existe. Hoy día no hay un modelo de sustitución, hay distintos tipos de capitalismo, y eso se refleja en que yo pregunto, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los socialistas, la centroizquierda, la democracia cristiana? Son todos socialdemócratas, digamos. Mejoramientos y mejoras de lo que es hoy día la economía de mercado y el capitalismo en general, más la irrupción de China, que tiene un capitalismo distinto. Entonces yo creo que faltan respuestas, y frente a eso aparece la ultraderecha diciéndole, mire, yo tengo la solución, y aquí lo que tenemos que hacer es afianzar la seguridad, la mano dura, simplemente, y darle a la gente lo que la gente pide, un populismo penal, un populismo de todo tipo. Y eso lo vemos reflejado en el desorden que existe cuando hoy día vemos al gobierno y a partidos que le son afines, dando un espectáculo, peleando por distintas cosas, y sin que haya una gestión política que le dé tranquilidad a la gente. Entonces, el panorama está muy revuelto, y por eso que los populismos de este tipo tienden a darle la razón en la votación a los republicanos que derrotaron a la derecha tradicional.
Claro, pero ahí, a ver, partamos entonces, usted dijo varias cosas ahí. Primero hablemos de uno de los aspectos que usted considera complejos en este escenario, ¿no? Que es la falta de gestión política, y usted me imagino que se está refiriendo directamente al gobierno. ¿Qué Sí. incidencia tiene eso en lo que está ocurriendo? Para partir primero por el gobierno específicamente. Porque mire, casi todos los gobiernos los problemas que tienen, y eso le pasó también a la presidenta Bachelet, a Piñera y a este gobierno, es un problema que yo llamo de gestión política. Eso significa de tener un ordenamiento primero en sus filas que le haga sentido al resto de que tenemos conducción política, que ¿No sabemos hay para dónde conducción? va. ¿No hay conducción Yo, yo, política, diría usted? bueno, yo veo un desorden político en el gobierno. Veo fuego amigo. Veo que no hay un acuerdo para dónde van, qué es lo que ofrecen a la ciudadanía. Mire, yo mismo se lo he dicho en el Senado al gobierno. Mire, ministro, ministra, yo tengo la mejor disposición de ayudar, yo no soy un senador de gobierno, pero yo le pido que primero se ordenen ustedes. ¿Cómo me piden a mí que yo me inmole votando a favor del gobierno si ustedes mismos no son capaces de ordenarse? Y lo que yo veo es fuego cruzado, es peleas entre ellos por el control del poder, por el control de los cargos, peleando contra los ministros, pidiendo la salida de los ministros, haciéndole el juego a la derecha. Entonces, lógicamente que si yo veo un desorden ahí, ¿qué sentido o qué incentivo tendría yo para decir voy a ayudar a este gobierno? Primero ordénense, eso es lo que yo les pido. Ya, y en ese orden, senador, ¿qué responsabilidad diría usted tiene tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio? Porque lo que uno observa, particularmente por el caso Convenios, ¿no es cierto?, es que al menos desde el Partido Socialista ha habido una parte del Partido Socialista, digo, ha tenido una actitud muy dura, ¿no? Muy dura, y yo le pregunto si usted lo observa de la misma manera para efectos de poder salir de esta crisis. Bueno, ya todos sabemos que el presidente Boris encabezó un proceso histórico distinto en Chile cuando el país le entregó la conducción del Estado a una nueva generación de jóvenes que no tenían experiencia en la conducción del Estado, porque la política es una cuestión difícil. Y ese experimento, después de un poco más de un año, el propio presidente de la República se dio cuenta de que necesitaba tener en el gobierno a partidos con experiencia. Y un actor central en lo que ha sido la recuperación de la democracia hace 30 años para acá ha sido el Partido Socialista, un partido histórico, con cuentos, con cuadros profesionales, con gente experimentada. Y eso significó un plus para el gobierno. Lo mismo la gente que aportó el PPD. Entonces yo esperaría mucho más del Partido Socialista que una pelea entre ellos mismos cuando vemos que distintos actores del Partido Socialista son los que le echan carbón al fuego. No está a la altura de lo que ha sido en la historia de Chile el Partido Socialista, de lo que uno esperaría de un partido con experiencia, con historia, que tiene por objeto sacar adelante su proyecto de centro izquierda. Y para que O otros sea, actores que no estamos en el gobierno estemos disponibles para ayudarlo y sacar adelante un proyecto distinto a los proyectos conservadores que hoy día predominan en el mundo y que hoy día vienen a Chile y están con grandes expectativas. El Partido Socialista tiene la mayor responsabilidad en esto. bueno, de hecho, quiero también a propósito de que usted está fuera del gobierno, porque a veces las personas creen que no, si la democracia cristiana está en el gobierno, no, pues la democracia cristiana no está en el gobierno. Así Entonces, desde la es. posición, ¿no es cierto?, del observador externo, quisiera preguntarle cómo ve usted lo que se dice que pasó en el cónclave oficialista en el Cerro Castillo, donde fueron los presidentes de distintos partidos y donde se señala, ¿no es cierto?, que el ministro Elizalde, el ministro secretario general de la presidencia, hizo una mención especial a el acuerdo que se logró entre la democracia cristiana y el Partido Comunista para lograr presidir y tener, digamos, la conducción de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Como poniendo como eso como ejemplo de que se puede llegar a acuerdos con, a lo mejor no los socios directos, pero sí los primos hermanos, hablemoslo así. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esa es la tarea justamente de un ministro de la presidencia, lo que ha hecho Álvaro Elizalde. Hacer una gestión política adecuada con todas las partes y buscar un mínimo común denominador de acuerdos que te permita a ti tener el control, en este caso, de la mesa de la Cámara de Diputados. Entonces, punto para el gobierno y punto para el ministro en este caso. Se pueden hacer esas cosas, yo concuerdo, pero eso requiere mucha conversación.
requiere mucha tolerancia, requiere a veces quedarse callado. Y por lo tanto hay algunos actores que no deberían hablar tanto y deberían contribuir a crear un clima distinto que le dé conducción y que le presente al país un gobierno y partidos serios que son capaces de ponerse de acuerdo. Senador, pasemos ahora a su mirada, porque ya que usted está como usted está como al medio, ¿no? Está mirando para acá al oficialismo, porque, a ver, pregunta, ¿usted se considera de oposición? Técnicamente hablando lo es, ¿o no? Bueno, formalmente yo no formo parte del gobierno, Claro. pero en cuanto a las ideas, mis ideas son de centro izquierda. Y por lo tanto, a mí me interesa que le vaya bien a un gobierno progresista. Y me da lata cuando yo veo que están peleando por puras tonteras, para serle franco. Pues entonces ahora, desde ese lugar, miremos a la derecha, ¿Sí? desde los republicanos hasta Evópoli. Quiero saber cómo ve usted a Chile Vamos en particular, y particularmente dentro del Chile Vamos a la UDI, en todo lo que ha sido esta tensión entre que salga el ministro, que salga el ministro, que no salga el ministro, que no sale el ministro, que se afirma el ministro, etcétera, el ministro Giorgio Jackson. Es que la derecha está condicionada por la irrupción de los republicanos, quienes derrotaron a la derecha tradicional en la elección del Consejo Constitucional, donde obtuvieron mayoría, y por lo tanto tienen amplias perspectivas de tener una postura fuerte el año 25 para elegir al futuro jefe del Estado. Entonces eso produjo un terremoto, por así decirlo, en la derecha tradicional, porque fueron derrotados en su cancha por un partido más extremista de derecha, y entonces ahí hay una competencia por quién es más conservador o más firme o más fuerte frente al gobierno, y por eso vemos ese tipo de posturas de la UDI, de Renovación Nacional, en que no se ponen de acuerdo, porque están en una lucha por el liderazgo de la derecha. Aquí lo que está en juego es qué derecha vamos a tener en los próximos años. Y eso significa que si el año 25 triunfa el Partido Republicano con alguno de sus candidatos, que puede ser Kast, entonces vamos a tener una derecha distinta. Entonces es la supervivencia de quién va a ser el conductor de los partidos conservadores en Chile, cuestión que se da en otras partes del mundo también, como la pelea que hubo en España, como lo que sucede en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el problema que tiene la derecha. Ya, pues, y desde el lugar entonces nuevamente que usted ocupa, ¿qué le diría usted a sus colegas, ¿no?, del Senado, particularmente al senador Macaya, a Juan Antonio Coloma, quienes sobre todo Juan Antonio Coloma, que tiene una experiencia política mayor, evidentemente, que Javier Macaya, y que mirando hacia atrás, bueno, la experiencia política tiene que aprender a enseñarnos que ciertas conductas políticas pueden tener costos muy altos para la democracia, siempre volviendo a lo que dijo ayer el expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Es que lo que pasa es que están en un problema de supervivencia, porque si vemos las cifras del 35% que sacan los republicanos versus el 7% de la UDI, eso significa que si eso se replica el próximo año y el año 25, bueno, hay un problema de supervivencia de los partidos. Entonces el buenismo no sirve, dice usted, en este caso para la supervivencia. Exactamente, el buenismo no le da mucho rédito, y por eso vemos a Javier Macaya, que aparecía antes como un hombre muy equilibrado, ¿ah? Y resulta que hoy día está, digamos, luchando por cuestiones formales, pidiendo una renuncia, porque quiere posicionarse como el más duro. Hay un problema de supervivencia en la derecha, creo yo. Ese es el tema. Entonces, ¿y esto no tiene solución entonces, si ese es el tema? Yo creo que no tiene solución hasta que esto se resuelva de aquí al año 25, porque vamos a ver primero qué va a pasar con la Constitución, hasta dónde van a estirar la cuerda ellos. Por eso que la derecha tiene que ser inteligente para ver qué acuerda con los republicanos y si le da los votos para tener los 30 votos que permitan aprobar las enmiendas, o no se los da. Eso es lo que tiene que hacer la derecha, porque si le da los votos a los republicanos con las 500 enmiendas identitarias y de hacer políticas públicas en la Constitución, bueno, se está clavando un cuchillo propio la derecha tradicional. Ya, ¿y eso lo ve usted posible o no? Nuevamente en la misma lógica actual. ¿Qué pasa, senador, si no se aprueba esta Constitución? Bueno, ese es uno de los escenarios posibles, pues en este minuto, tal como están dadas las cosas, yo creo que hay mucha gente que no tiene el mayor interés en que esto se apruebe, porque no hace sentido que sea una Constitución que resuelva el problema que hemos tenido durante décadas
de no tener legitimidad en nuestras reglas del juego, como es la Constitución. Entonces ahí vamos a entrar a otro escenario en que ya no va a haber un tercer proceso constitucional. Vamos a entrar a un proceso de poder reformar la Constitución del 80, poniéndonos de acuerdo probablemente en la Cámara y en el Senado, donde hoy día es mucho más fácil por los quórum más bajos que tenemos, y a lo mejor vamos a decir, bueno, arreglemos esto que viene de alguna manera. Eso puede ser un... Claro, o sea, en otras palabras, perdón que le interrumpa, senador, en otras palabras, usted diría que hay que olvidarse, si es que se desaprueba esta Constitución, hay que olvidarse de esta ilegitimidad de origen de la Constitución del 80 y en realidad aprovechar los 4/7 que permiten hoy día reformar la Constitución, un quórum que se bajó, recordemos el año pasado, ¿no? En diciembre, y por lo tanto el camino sería la reforma de la actual Constitución del 80. Claro, pues entonces yo lo diría de la siguiente manera. Bueno, rechacemos la Constitución de los republicanos y pongámonos de acuerdo con la actual correlación de fuerzas en el Senado y la Cámara y cambiemos la actual Constitución en el Parlamento, con un quórum de 4/7, con la actual conformación del Senado y de la Cámara, pero ese diseño lo tiene que hacer la derecha. La derecha está en esa encrucijada, porque ella, en sus manos está darle la mayoría necesaria a los republicanos para que saquen adelante sus enmiendas que han presentado al Consejo Constitucional. Senador, ¿cómo ve usted a los empresarios en Chile? Llamó mucho la atención ayer que Ricardo Méndez, que ha tenido un rol bastante activo, ¿no?, en cuestiones como, por ejemplo, tratar de impugnar la ley de delitos de cuello y corbata en el Tribunal Constitucional, no le fue bien, hablando de que no hay piso, ¿no es cierto?, para una reforma tributaria de ningún tipo, ningún cambio tributario, lo único que se necesita es crecimiento, dice él, inversión, etcétera. Y ayer llamó también la atención porque él se pronuncia respecto de un tema que no es propio de los gremios. Él dijo que pedía o sea, en el fondo dijo, él tiene que tomar el toro por las astas, el presidente, dando, digamos, a entender que lo que tiene que hacer es sacar al ministro Giorgio Jackson. Entonces, ¿cómo ve usted lo que está pasando ahí en ese otro frente? Bueno, los empresarios en Chile siempre han sido los poderes fácticos detrás de la cara política de los partidos de derecha. Los empresarios son los que tienen la última palabra en ese tipo de materia, pero eso es una cuestión histórica en Chile, que siempre han incursionado en la política, manejando los hilos de la política y del poder. Entonces ellos no logran entender que una democracia moderna, con una economía social de mercado potente, que permita ciertos consensos en el país, como por ejemplo existe en Alemania y en Europa en general, le va mejor al país que metiendo ellos en política, financiando la política de una manera legal y de una manera ilegal, como ha quedado demostrado en la historia. No quieren entender eso los empresarios chilenos, que ellos deberían dedicarse a lo suyo. Y termino diciendo que me parece a mí que impresentable que el presidente de un gremio quiera inmiscuirse más encima en la conducción política, señalando al gobierno lo que tiene que hacer o no tiene que hacer en materia de gabinete. Porque yo entiendo que ellos puedan opinar de materias económicas, de impuestos, de inversión, de la economía, pero ya es como mucho que se metan en esa área, digamos, que hablen los partidos políticos por eso, pero no el presidente de un gremio, digamos. Senador, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por las palabras, ¿no es cierto?, del expresidente Eduardo Frei, quien dijo que tenemos un gran futuro si lo hacemos entre todos, si lo hacemos bien, por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo, no sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años, y no va a haber una verdad oficial. Por eso miremos hacia el futuro y pensemos que es posible si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Generaron muchas controversias estas palabras. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Chile todavía no sana las heridas de hace 50 años. El golpe de Estado nos sigue dividiendo y por lo tanto los problemas políticos, sociales, los dolores por los que transitan las sociedades no se arreglan echándole simplemente tierra encima. Yo creo que uno tiene que aprender de los errores que hemos cometido, de las crisis que hemos tenido, de las causas de esas crisis, y por lo tanto no podemos cerrar ese proceso porque los procesos no se cierran por decreto,
Si estamos divididos es porque quiere decir que todavía tenemos problemas que no hemos superado. Por lo tanto, no concuerdo con las palabras del expresidente Frey. Se equivoca el presidente Frey. Le pregunto sobre todo tratándose de un exmandatario, senador. Es que yo creo que decir que uno se equivoca no enfoca bien el tema porque es su opinión. Esa es su opinión. Yo no la comparto, simplemente. Ahora él tiene derecho a tener una visión, pero yo simplemente no la comparto. Yo creo que no es ese el camino que Chile necesita. Tenemos que superar eso, pero no podemos esconder ese problema. Ya pues, senador Francisco Buentumilla, quiero agradecer su tiempo con nosotros aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Gracias, Mirna. Gusto saludarla. Buenos días. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias igualmente. Gracias. Vamos a saludar hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Viene Juntos y Revueltos. Me despido. Que tengan un muy lindo fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio